All right. Well, good morning, church family. Buenos días, iglesia. Today we're going to continue in our study of the book of John. Hoy vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Juan. We're 3 weeks in. So Ya far. llevamos 3 semanas. We've seen the purpose of this gospel. Hemos visto el propósito de este evangelio, That we might believe in who Jesus que is podemos creer en quién es Jesús and what he's done, y lo que Él ha hecho so that we might receive eternal life. para que recibimos la vida eterna. We've also seen a few of Jesus' characteristics. Hemos visto algunas características de Jesús, He's a being of the triune God. que es un ser de la Trinidad de Dios, He's eternal. que es eterno, That he is the creator and sustainer of all things. que es el creador y sustentador de todas las cosas, And that he's good. y que Él es bueno. And then last week, Y la semana pasada, Minor came and guest preached. Minor vino como predicador invitado And he talked about the testimony of John the Baptist y habló sobre el testimonio de Juan el Bautista, that he gave to show that without Christ, lo cual fue para mostrar que sin este Cristo we are doomed for eternity. in hell. estamos condenados para la eternidad en el infierno. But that with this Christ, Pero con este Cristo there is hope for eternal life. hay esperanza para la vida eterna. All that. Todo eso, And we're only 13 verses into chapter 1, y solo llevamos 13 versículos del capítulo 1, plus the 2 verses from chapter 2. más los 2 del capítulo 20. So we've still got a ways to go, Así que tenemos mucho más para hacer, but let's continue on. pero seguimos adelante. Today we'll be looking at verses 14 through 18 Hoy vamos a ver los versículos 14 a 18 of chapter 1. del capítulo 1 de Juan. Let's read them, Entonces leemos and then we'll pray together. y oremos juntos. Entonces Juan 1, 14 a 18. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la fe dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Oremos. God, we thank you. Dios, te damos gracias. We thank you that you became flesh and dwelt among us. Te damos gracias porque te hiciste carne y habitaste entre nosotros. That you have allowed us to see your glory, Que nos has permitido ver tu gloria, to see your grace, and to know your truth. ver tu gracia y conocer tu verdad. It is only because of this that we know salvation. Solo así conocemos la salvación. I pray that we would continue to know it Oro para que sigamos conociendo salvación and see it this morning y viéndola esta mañana, as we dig into your word. mientras profundizamos en tu palabra. Help us to hear from you clearly Ayúdanos a oír de ti con claridad and let your words conform us to your image. y que tus palabras nos conformen a tu imagen. We pray all of this Te lo pedimos in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. This text, Este texto, especially verse 14, especialmente el versículo 14, is one of the most important verses in the Bible. es uno de los versículos más importantes en toda la Biblia. It clearly teaches us that Jesus is God, Nos enseña claramente que Jesús es Dios and that as God, y como Dios, He came into this Él world. vino a este mundo. Did you catch that? ¿Escuchaste eso? God came into this world. Dios vino a este mundo. The God of the universe, El Dios del universo, the Holy One, el Santo, the great I am, el gran yo soy, the Sovereign, el soberano, the Eternal el One, eterno, humbled Himself, se humilló a sí mismo, stepped down from His heavenly throne, bajó de su trono and celestial entered into the world y entró en el mundo to be with sinful, broken humanity. para estar con la humanidad pecadora y quebrada. The best and most perfect being in El ser existence, mejor y más perfecto que existe. God, Dios came into the world vino al mundo to be with the worst para estar con lo peor and most vile of y all más creation, vil de toda la creación, man.
el hombre. He didn't just come to be with man, Y no solo vino para estar con el hombre, he came as man, vino como un hombre, in the form of a man, en forma de hombre, with flesh and con blood, carne y sangre, as a baby, como un bebé, with emotions, con emociones, experiences, experiencias, as one who would face the difficulties of como life, alguien que se enfrentaría a las dificultades de la vida, temptations. tentaciones, He would be hungry estaría con hambre, and sad tristeza and y angry. enojo. Philippians chapter 2, Filipenses capítulo 2, verses 6 through 8 versículos 6 a 8, says it this way. lo dice así. Though he was in the form of God, Aunque existía en forma de Dios, did not count equality with God a thing to be no grasped, consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, but emptied himself sino que se despojó a sí mismo, by taking the form of a servant, tomando forma de siervo, being born in the likeness of men, haciéndose semejante a los hombres and being found in human form, y hallándose en forma de hombre, he humbled himself se humilló él mismo, by becoming obedient to the point of death, haciéndose obediente hasta la muerte even death on a cross. y muerte de cruz. The fact that God El hecho de que Dios would take on the form of man tomará la forma de un hombre is absolutely incredible. es absolutamente increíble. It is one of the most remarkable things that has ever happened Es una de las cosas más increíbles que ha pasado in the history of all en la things. historia de todas las It cosas. is Es unfathomable. impensable. There honestly aren't even words Honestamente, no hay palabras to adequately express the magnitude. para of this. expresar adecuadamente la magnitud de esto. We will spend the rest of eternity marveling Pasaremos el resto de la eternidad maravillados por esto. that God, Que Dios, the one true God, el único Dios verdadero, took on the form of a servant tomó forma de siervo to be born in the likeness of a para man, nacer a semejanza de los hombres. that the Word became Que el flesh. verbo se hizo carne. Amazing. Es increíble. And to give proper worship to this event in history, Y para dar adoración adecuada a este evento en la historia, we must ask one vital question. debemos hacernos una pregunta crítica. Why? ¿Por qué? Why did the Word become flesh? ¿Por qué el verbo se hizo carne? Why did he dwell among us? ¿Por qué habitó entre nosotros? Revealing his glory to worldly Revelando sinners. su gloria a pecadores rebeldes. If the answer hadn't been revealed to us, Si la respuesta no nos hubiera sido revelada, both here in John 1 tanto aquí en Juan 1 and all throughout Scripture, como en toda la there escritura, would be no reason to believe it to be true. no habría razón para creer que es la verdad, Because it does not make sense porque no tiene sentido. that the perfect, Que el perfecto, holy santo, God of the universe, Dios del universo, creator of all things, creador de todas las cosas, the eternal one who is el good, eterno que es bueno, why would he become flesh? ¿por qué se haría carne? Why would he step down from his heavenly ¿Por throne qué bajaría de su trono celestial to dwell with the lowliest of all para creation? habitar con su creación que se rebeló contra él? Well, our text today gives us 4 reasons. Pues nuestro texto de hoy nos da 4 razones. John gives these 4 reasons Juan da esas 4 razones to connect this gospel para account conectar el Evangelio back to the Old Testament. con el Antiguo Testamento. 4 reasons that paint a beautiful picture of the gospel. 4 razones que nos da una hermosa imagen del A Evangelio. picture of the gospel Una imagen del Evangelio that spans across the entire Bible, visto en toda la Biblia, not just the New no Testament. solo en el Nuevo Testamento. So the 4 reasons that God became flesh are Las 4 razones por las que Dios se hizo carne son to dwell among us, para habitar entre nosotros, to show his glory, para mostrar su gloria, to fulfill the Old Testament prophecies, para cumplir las profecías del Antiguo Testamento and to give grace and truth. y para dar gracia y verdad. And so let's look at those one by one Entonces los veamos uno por uno and how they reveal the y beauty cómo of the gospel. revelan la belleza del Evangelio. The first verse of our text, El- verse 14, El primer versículo de nuestro texto, versículo 14, says, dice, "And the Word became flesh el verbo se hizo carne
and dwelt among us. y habitó entre nosotros. The first reason our text gives La primera razón que da nuestro texto for Jesus becoming para flesh que Jesús se hiciera carne is so that he could dwell among es us. para que pudiera habitar entre nosotros. God wanted to dwell with you and I. Dios quería habitar contigo y conmigo. And this has always been his desire. Y esto siempre ha sido su deseo. This is in part Esta es en parte why God first created man, la razón por la que Dios creó el hombre, so that he could dwell with us, para que Él pudiera habitar con nosotros, so that we could rejoice in his perfection, para que pudiéramos regocijarnos en su and perfección that he would be glorified by sharing his perfection. y que Él fuera glorificado compartiendo su perfección. We see a glimpse of this in the first few chapters of Genesis. Vemos eso en los primeros capítulos de Génesis. We see that God actually walked in the garden Vemos que Dios realmente caminó en el jardín with Adam and Eve. con Adán y Eva. He dwelt with them. Él habitó con ellos. This was before sin had entered the hearts of Y men. esto fue antes de que el pecado entró en el corazón del hombre. This was God's perfect design Este era el diseño perfecto de Dios. to dwell with man in perfect unity. Habitar con el hombre en unidad perfecta. But what happened? Pero ¿qué pasó? How did man respond to God's perfect design? of ¿Cómo dwelling with man? respondió el hombre al perfecto diseño de Dios de habitar con el hombre? We rejected God. Rechazábamos a Dios. Instead of dwelling with him in perfect unity and En harmony, lugar de habitar con Él en perfecta unidad y armonía, we chose sin. elegimos el pecado. And that sin had a consequence. Y ese pecado tuvo una consecuencia. A righteous consequence because God is perfectly just. Una consecuencia justa porque Dios es perfectamente justo. His goodness makes it impossible for our sin to go unpunished. Su bondad hace imposible que nuestro pecado quede sin castigo. And so what is the punishment for sinning ¿Y against cuál es eternal el being? castigo por pecar contra un ser eterno? Well, one, Bueno, uno, we lose the reward and joy of God dwelling with us. perdimos la recompensa y el gozo de que Dios habite con nosotros. And secondly, Y segundo, we pay the price of his eternal wrath. pagamos el precio de su ira eterna. And so we can no longer dwell with God. Ya no podemos habitar con And we Dios. must pay the price Y for our sin debemos pagar el precio de nuestro pecado, by bearing the fullness of God's wrath soportando la plenitud de la ira de for all Dios eternity. por toda la eternidad. However, Sin embargo, by the grace of por God, la gracia de Dios, he postpones this Él deserved punishment. pospone este merecido castigo. 2 Peter chapter 3, En 2 Pedro capítulo 3, verse 9 versículo 9, says this, dice así: the Lord is not slow to fulfill his promise, El Señor no se tarda en cumplir su promesa, as some count slowness, según algunos entienden la tardanza, but is patient toward you, sino que es paciente para con ustedes, not wishing that any should perish, no queriendo que nadie perezca, but that all should reach sino repentance. que todos vengan al arrepentimiento. In his patience and perfect timing, En su paciencia y tiempo perfecto, God withholds his wrath Dios retiene su ira until the proper time. hasta el momento apropiado. And how does God do this ¿Y exactly? cómo hace esto Dios exactamente? By removing man from his presence. Apartando al hombre de su presencia. We can no longer dwell in the presence of Ya God no without consequence. podemos habitar en la presencia de Dios sin consecuencias. If our sin Si nuestro pecado comes face to face with the se presence of God encuentra cara a cara con la presencia de Dios, without any sort of covering, sin ningún tipo de cobertura, we will immediately face inmediatamente enfrentaremos the eternal consequence that we're la due. consecuencia eterna que nos merecemos. We see this even in Genesis chapter Lo 3. vemos incluso en Génesis 3. God kicked Adam and Eve out of the garden, Dios echó a Adán y Eva del jardín and he placed a cherubim with a flaming sword to guard the garden. y puso un querubín con una espada para guardar el jardín, Which wasn't so much a punishment lo cual no fue tanto un castigo, as it was God's gracious protection. sino que fue la bondadosa protección de Dios. He protected them from being in his presence Los protegió de estar en su presencia, so they wouldn't face the fullness of his wrath. para que no enfrentarán la plenitud de su ira. This continues all throughout the Old Y Testament. esto continúa a lo largo del Antiguo Testamento. As God raises up a people for himself, Cuando Dios levanta un pueblo para sí mismo, the Israelites, los
israelitas And when God freed the Israelites from the y Egyptians, cuando Dios liberó a los israelitas de los egipcios and they were making their way to the promised y land, ellos iban a la tierra prometida, God's dwelling returned. la morada de Dios regresó. But this time, Pero esta vez with precautions in place. con precauciones a seguir. God instructed them to build a tabernacle Dios les ordenó a construir un tabernáculo or a tent. o una tienda. The Greek word for dwell La palabra griega para habitar actually comes from the Old Testament idea of the tabernacle. proviene de la idea del Antiguo Testamento del tabernáculo. Dwell literally means Habitar significa to pitch a tent. literalmente levantar una tienda. And that's exactly what God's people Y eso es did. exactamente lo que hizo el pueblo de Dios. They built a tent Construyeron una tienda grande or a o un tabernacle tabernáculo to house the presence of God, para habitar la presencia de Dios, to be a way for His presence para que su presencia to safely dwell among His people. habitará con seguridad entre su pueblo. The construction of the tent La construcción de esta tienda had very specific tenía specifications. requisitos muy específicos And the rules for entering the part of the tent y las reglas para entrar en la parte de la tienda where God's presence donde dwelt habitaba la presencia de Dios had even more tenían specifications. aún más requisitos. And if everything wasn't followed to the exact instructions that Y God si gave, todo no se seguía con las instrucciones exactas que Dios dio, whoever entered cualquiera que entró would instantly be struck. sería muerto en al instante. The laws and the specifications Las leyes y los requisitos were the covering. eran la cubierta. And without them, Y sin ellas, God's presence would demand immediate payment for sin. la presencia de Dios exigiría el pago inmediato por el pecado. The tent La tienda the o el tabernacle tabernáculo later turned into a temple. después se convirtió en un templo, But the idea was the same. pero la idea era la misma. Man's ability to be in the presence of God La capacidad del hombre para estar en la presencia de Dios was broken. estaba rota. God could not dwell with man Dios no podía habitar con el hombre because of man's sin. debido al pecado del hombre. But God, in His grace, Pero Dios en su gracia gave a tabernacle, dio el tabernáculo, the temple, el templo and the laws surrounding them y las leyes sobre el templo as a temporary way to dwell with His people. como una forma temporal de habitar con su pueblo. And this pattern continues for thousands of years, Y este patrón continúa por miles de años all the way up until Jesus hasta returns. el regreso de Jesús. And Jesus does return Y Jesús sí regresa in the flesh and likeness of en man, la carne y semejanza del hombre, so that He can dwell with man again, para que Él puede habitar con el hombre otra vez, as He originally designed, como Él originalmente lo diseñó, without any laws, sin leyes, regulations, sin Or restricciones anything o else. cualquier otra cosa, so man can rejoice para in que el God, hombre puede regocijarse con Dios and God can be exalted. y Dios puede ser exaltado. And how exactly is God exalted? ¿Y cómo se exalta a Dios exactamente? When His glory is displayed perfectly. Cuando su gloria se muestra perfectamente. And that's the second reason that Jesus Y esa es became la flesh. segunda razón por la que Jesús se hizo carne. He came to show His glory. Vino a mostrar su gloria. Let's read verse 14 again. Leamos de nuevo en el versículo 14. It says, Dice, and the Word became flesh el verbo se hizo carne and dwelt among us. y habitó entre nosotros. We have seen His glory. Y vimos su gloria. Glory as the only Son from the Gloria Father. como del unigénito del Padre. Now remember, Ahora, recuerda, John isn't writing this in real time. Juan no está escribiendo esto en tiempo real. He's writing it years after Jesus was Lo born, está escribiendo años después de que Jesús nació. lived, Vivió, died, murió, rose, and resucitó ascended. y ascendió. So when he says, Así que cuando Él dice, and we have seen His y glory, vimos su gloria, he's writing it as something that's already happened. lo está escribiendo como algo que ya ha pasado. Jesus became flesh Jesús se hizo carne to reveal His glory. para revelar su gloria. And that's exactly what He did. Eso es exactamente lo que hizo. You see, when man sinned, Es que cuando el hombre pecó, the first effect el primer efecto was that we could no longer safely dwell in the presence fue of que God, ya no podíamos habitar con seguridad en la presencia de Dios, which we just talked about. lo que acabamos de hablar.
And as a result of no longer being in God's y presence, como resultado de ya no estar en la presencia de Dios, our ability to see God's glory nuestra habilidad de ver la gloria de Dios became tainted as se well. arruinó también. Man became blinded in their sin. El hombre se volvió ciego en su pecado. 2 Corinthians chapter 4, Segundo Corintios capítulo 4, verses 3 and 4 versículos 3 a 4, say it this way. lo dice así. And even if our gospel is veiled, Y si todavía nuestro evangelio está velado, it is veiled to those who are perishing. para los que se pierden está velado, In their case, the God of this world en los cuales el Dios de este mundo has blinded the minds of the unbelievers ha cegado el entendimiento de los incrédulos to keep them from seeing para que no vean the light of the gospel of the glory of el Christ, resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, who is the image of God. que es la imagen de Dios. God's glory could be Entonces, defined La as gloria de Dios puede definirse como the greatness of God made visible. la grandeza de Dios hecha visible. But now, Pero ahora, because of our sin, a causa de nuestro pecado, we can no longer see. ya no podemos ver la gloria de Dios. And without some sort of divine intervention, Y sin algún tipo de intervención divina, we will forever be blind estaremos para siempre cegados to the glory of God. a la gloria de Dios. So not only have we lost the ability to be in the presence of Entonces, God no solo hemos perdido la habilidad de estar en la presencia de and Dios experience the joys of His y glory, experimentar el gozo de su gloria, but now we can't even see it. sino que ahora ni siquiera podemos verla. I already mentioned the tabernacle in the Old Ya he Testament. mencionado el tabernáculo en el Antiguo Testamento. For the Jews, Para los judíos, you couldn't have mentioned the tabernacle no podrías haber mencionado el tabernáculo without also thinking of God's sin glory. pensar también en la gloria de Dios. There's a pastor who explains it this Hay un way. pastor que lo explica de esta manera. As Israel marched through the wilderness Mientras Israel marchaba por el desierto on the way to the en promised land, camino para la tierra prometida, the glory of the la Lord gloria del Señor, appearing like a cloud que aparecía como un nube, went with them, iba con ellos, regularly descending on the tabernacle. descendiendo regularmente sobre el tabernáculo. When Jews looked at the tabernacle, Cuando los judíos miraban el they tabernáculo, would see a partial and incomplete picture veían una imagen parcial y incompleta of the glory of God. de la gloria de Dios. This visible display of His goodness, Esta manifestación visible de su bondad, greatness, grandeza and holiness y santidad emanating from it. saliendo de él. And so the purpose of the tabernacle Entonces, el propósito del tabernáculo in the law y la ley wasn't to be the pure and perfect greatness of God, no era ser la grandeza pura y perfecta de Dios hecha visible, His glory. su gloria. The purpose was to foreshadow El His glory that was to propósito come. era prefigurar o señalar su gloria que estaba por venir And to remind them that God is glorious y recordarles que Dios es glorioso and deserves to be y glorified. merece ser glorificado. But even so, Pero aún así, the Israelites failed at los this. israelitas fallaron en esto. Their blindness caused them to Por ser forget, ciegos, se olvidaron, to worship other gods, adoraron a otros dioses, to reject God. rechazaron a Dios, They'd remember for a short time recordaban por un poco tiempo and they'd forget. y luego olvidaban otra vez. And this cycle Y continued este ciclo continuó all throughout the Old Testament durante todo el Antiguo Testamento, until Jesus would return hasta que Jesús regresará to be the greatness of God made visible, para ser la grandeza de Dios hecha visible, to become flesh and enter into this world. para hacerse carne y entrar en este mundo. That is John's point in verse 14. Y ese es el punto de Juan en el versículo 14. When Jesus came to earth Cuando Jesús vino a la tierra as a man to dwell with como men, hombre para habitar con los hombres, the glory of God was seen la in its gloria fullness. de Dios se vio completo. Now, before we continue Ahora, antes de continuar to the third and fourth reasons con why la Jesus tercera became y flesh, cuarta razón por la que Jesús se hizo carne, let me just say permíteme decirles, that we've talked about so far
Lo que hemos hablado hasta ahora is the purpose in him coming. es el propósito de su venida. He came so that he could dwell with us once again, Él vino para poder habitar entre nosotros una vez más, both now and forever, ahora y para siempre, and to display the fullness of his glory y para mostrar la plenitud de su gloria, by overcoming the consequence of al sin. vencer las consecuencias del pecado y la muerte. Now, the next two reasons that Jesus came Las siguientes dos razones por las que Jesús vino are going to show us how he does nos this. van a mostrar cómo lo hace. First, he does so by fulfilling the Old Testament prophecies. En primer lugar, lo hace cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Going back to Genesis, Volviendo a Génesis, God knew the severity of what man had done by sin. Dios conocía la gravedad del pecado cometido por el hombre. He knew that he could no longer dwell with them. Sabía que ya no podía habitar con ellos. He knew that their sin would blind them Sabía from que seeing el his glory. pecado les impedía ver su gloria. And so he removes them from the garden. Y por eso los sacó del jardín. Women will now experience pain in Las childbirth. mujeres ahora tendrán dolor al dar a la luz. The men will experience pain while working the land. Los hombres tendrán dolor al trabajar la tierra. And for both, the pain serves as a perpetual reminder of their sin. Y para los dos, el dolor sirve como recordatorio continuo de su pecado. But God didn't leave them without hope. Pero Dios no los dejó sin esperanza. Let's look at Genesis chapter 3, Veamos Génesis capítulo 3, verse 15. versículo 15. It says this, Dice, I will put enmity between you and the woman, pondré enemistad entre tú y la mujer, and between your offspring and her y offspring. entre tu simiente y su simiente. He shall bruise your head, Él te herirá en la cabeza, and you shall bruise his heel. y tú lo herirás en el talón. God gives an announcement of hope, Entonces Dios está dando un anuncio de esperanza, or a proclamation of una proclamación de esperanza, a proclamation of one who would return and defeat the un enemy, anuncio de uno que va a volver a derrotar el enemigo who would pay the penalty of our y sin pagar el castigo de nuestro pecado and overcome the consequence of death. y vencer las consecuencias de la muerte. And then this initial proclamation Y is este continued. anuncio inicial continúa. Now God speaks this proclamation through men. Dios habla este anuncio a través de los hombres. This is what we call prophecy. Eso es lo que llamamos profecía. I have a list of the Old Testament prophets. Tengo una lista de los profetas del Antiguo Ah. Testamento. And according to one seminary Y professor, según un profesor de seminario, they're listed chronologically. están en orden por tiempo, por Or fecha, as close to chronologically as we o can know. tan cerca de como podemos saber. You have Joel, Joel, Amos, Amós, Hosea, Oseas, Jonah, Jonás, Isaiah, Isaías, Micah, Miqueas, Zephaniah, Sofonías, Jeremiah, Jeremías, Nahum, Nahum, Habakkuk, Habacuc, Daniel, Daniel, Ezekiel, Ezequiel, Obadiah, Abdías, Haggai, Ageo, Zechariah, Zacarías and Malachi. y Malaquías. Now, the point of giving this list Ahora, el punto de dar esta lista isn't to give an exact lineage of prophecy, no es dar un linaje exacto de profecía, but to show us that God did use prophets sino para mostrarnos que Dios usó profetas over the course of the Old a lo Testament largo del Antiguo to Testamento remind his people, para recordarle a su pueblo, the Israelites, los israelitas, of the hope that is to de come, la esperanza que está por venir. the hope that is going to come as a person. La esperanza que va a venir como una persona. Verse 15 of our text in John chapter El 1 versículo 15 de nuestro texto, en Juan capítulo 1, says, dice, John bore witness about him Juan dio testimonio de él and cried out, y clamó, this was he of whom I said, este era del que yo decía, he who comes after me el que viene después de mí ranks before me, es antes de mí, because he was before me. porque era primero que yo. The John mentioned here El Juan mencionado aquí is not the same John that wrote this gospel. no es el mismo Juan que escribió este libro. This is John the Baptist. Ese es Juan el Bautista. We know this because the writer John Sabemos esto porque el escritor Juan never refers to himself by name, nunca se refiere a sí mismo por su nombre, only as solo como the one whom Jesus aquel loved. a quien Jesús amaba. John the Baptist comes as the final prophet, Juan el Bautista viene como el profeta final,
The prophets Isaiah, Malachi, Los profetas Isaías y Malaquías both prophesy to the coming of John the Baptist profetizan de la venida de Juan el Bautista as the as the final voice to the coming of Jesus. como la última voz antes de la venida de Jesús. And even in our text here, Y incluso en nuestro texto aquí it says, dice, "He who comes after me el que viene después de mí ranks before me, es antes de mí, because he was before me." porque era primero que yo. And so how does Jesus' coming make it possible for us Entonces, ¿cómo nos lo permite la venida de Jesús? to dwell with him forever and see the light of his Que glory? habitemos con Él para siempre y ver la luz de su gloria. He does so by fulfilling that which he planned from the very beginning, Lo hace cumpliendo lo que planeó desde el principio, by fulfilling his own words cumpliendo sus propias palabras, spoken through the prophets. pronunciadas a través de quién? Los profetas. And what did God prophesy? ¿Y qué profetizó Dios? What did he tell us he was going to do? ¿Qué nos dijo que iba a hacer? Our text says it this way Nuestro texto lo dice así, in verses 16 en and los 17. versículos 16 y 17. For from his fullness Pues de su plenitud we have all received todos hemos recibido grace upon grace. gracia sobre gracia, For the law was given through Moses, porque la ley fue dada por medio de Moisés, grace and truth came through Jesus Christ. pero gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. So remember, Entonces recuerda, the law was given for two reasons. la ley fue dada por dos razones. One, so that God's chosen people could dwell with God, Uno, para que el pueblo elegido de Dios pudiera habitar con Dios, in part, en parte, and to be able to see at least a glimpse of his y glory. poder ver al menos un vistazo de su gloria. But two, Pero dos, the law served as a reminder of our sin. la ley servía como recordatorio del pecado. It was always meant to be temporary. La idea siempre fue que sería temporal. The tabernacle was never meant to be forever, La idea nunca fue que el tabernáculo fuera para siempre, because one would come to fulfill the law porque uno iba a venir a cumplir la ley, by giving grace and truth. dando gracia y verdad. Jesus actually says in John chapter 18, De hecho, Jesús dice en Juan capítulo 18, verse 37, versículo 37, "For this purpose I was born, para esto yo he nacido and for this purpose I have come into the world, y para esto he venido al mundo, to bear witness to the truth. para dar testimonio de la verdad. Everyone who is of the truth listens to my voice." Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Jesus tells his purpose for becoming flesh, Jesús nos dice su propósito de hacerse carne, to bear witness to the truth. para dar testimonio de la verdad. And we've already seen Como ya hemos visto, the truth is the reality of our sinful nature. esta verdad es la realidad de nuestro estado pecaminoso, But that truth is coupled with grace. pero esa verdad está unida a la gracia. Jesus makes this statement while he is on trial, Jesús hace esta declaración mientras está siendo juzgado, preparing to die on a cross. preparándose para morir en la cruz. And the truth is, Y la verdad es we're the guilty ones, que nosotros somos los not culpables, Jesus. no Jesús. But he came into this world to extend his grace. Pero Él vino a este mundo para extender su gracia. And the truth is, Y la verdad the es, fullness of his grace la plenitud de su gracia is the only thing that can es save. lo único que puede salvarnos. Verse 16 said it. Versículo 16 dice, For from his fullness pues de su plenitud we've all received todos hemos recibido grace upon grace. gracia sobre gracia. It is from his fullness, Es de su plenitud, the fullness of his deity, la plenitud de su deidad, coming into this world viniendo a este mundo as a sacrifice of como grace un on the cross, sacrificio de gracia en la cruz, that he gives freely to those he has chosen que Él da libremente a aquellos que Él ha escogido, for the purpose of receiving eternal life. con el propósito de recibir vida eterna en su nombre. And the truth is, Y la verdad it es is only by his name que es solo por su nombre that we can be restored with God que the podemos ser restaurados con Dios el Padre. Father. Verse 18 of our text. Versículo 18. No one has ever seen God, Nadie ha visto jamás a Dios, the only God, el unigénito who is at the Dios, Father's side. que está en el seno del Padre. He has made him known. Él lo ha dado a conocer. Church, this is the gospel. Iglesia,
Este es el Evangelio. Our sin broke our relationship Nuestro pecado rompió nuestra relación with the Creator God of con the el universe. Dios creador del universo. We could no longer dwell with Him Ya no podíamos habitar con Él without eternal sin consequence. consecuencias eternas. We could no longer see His glory Ya no podíamos ver su gloria due to our spiritual debido blindness a ser ciegos espiritualmente and our spiritual y deadness. muertes espiritualmente. But God, Pero Dios, who is sovereign and eternal in que His es plans, soberano y eterno en sus planes, spoke of a way that we could regain hope in Him. habló de una manera en la que podríamos recuperar la esperanza en Él. The way that would involve one to come, Una manera que incluía uno por venir, one who was with God uno que estaba con and Dios, who was God, que era Dios, one from whom would come grace uno and que truth, trae gracia y verdad. both spoken and Los upon, dos habladas y puestas en práctica. acted upon to the point of dying on a cross, Puesta en práctica hasta el punto de morir en la cruz, paying the price of our sin, pagando el precio de nuestro pecado, raising from the grave, resucitando de la tumba, defeating death, derrotando a la muerte para siempre forever, and ascending into heaven, y ascendiendo al cielo, cementing a newfound hope in Him. cimentando una nueva esperanza en Él. That is why Jesus became. Por eso Jesús se hizo carne. That is why the God of the universe Por eso el Dios del universo stepped down from His heavenly throne bajó de su trono celestial to live among men para vivir entre los hombres as a man, como un hombre, so that our sins might be forgiven, para que nuestros pecados puedan ser our perdonados, debt paid, nuestra deuda and pagada our hope for eternity y restored. nuestra esperanza en la eternidad restaurada. Let me close with how we started, Voy a terminar con cómo empezamos, by marveling at our God. maravilándonos de nuestro Dios. You know, one of the biblical marks of a Christian ¿Saben algo? Una de las marcas bíblicas de un cristiano o una evidencia de un cristiano is that they persevere to the end. es que persevera hasta el final. And so for those who don't persevere to the Entonces, end, para los que no perseveran hasta el final, they weren't actually en Christians. realidad no eran cristianos. And that can sound harsh, Y esto tal vez suena duro, but the truth is, pero la verdad es, if we really comprehend si realmente comprendemos and believe what God has done, y creemos en lo que Dios ha hecho, there would be no possible way to renounce it. no habría forma posible de renunciar a Él. We won't get tired of this gospel. No nos cansaremos de este evangelio. We won't ever cease to be amazed by what He's done. Nunca dejaremos de ser asombrados por lo que Él ha hecho. It doesn't mean our maturity and knowledge won't grow, No significa que nuestro conocimiento y madurez no va a crecer or that at times we'll stumble, o que a veces vamos a tropezar, but that the overarching mark of our life pero que la marca general de nuestra vida will be awe, será el asombro, amazement, admiración, thanks, gratitud, joy, alegría peace, y paz and so many y other things. tantas otras cosas. That doesn't describe you. Si eso no te describe, I pray that you would come to believe in oro Jesus, para que llegues a creer en este Jesús, in who He is en quién es Él and in all that He's done. y en todo lo que Él ha hecho. Let's pray. Oremos.